Bien, entonces recordando un poco, habíamos visto que el fundamento de fe sí se logró con el curso de Moisés, porque por el fundamento interno del corazón de Moisés, ¿verdad? Que siguió confiando en Dios, él siempre permaneció unido internamente con Dios, a pesar de que él tuvo esa falla de haber golpeado la roca 2 veces. Basado en el corazón de Moisés, entonces Dios puede heredar este fundamento a Josué, para que él, en la figura de Abel, ¿verdad?, pueda entonces concretar el fundamento de sustancia. Entonces vimos que los israelitas no pudieron lograr el fundamento de sustancia uniéndose con Moisés. Entonces Dios va a escoger a Josué para establecer el fundamento que no se logró centrado en Moisés. Ahora, ¿por qué es que esto se da con Josué? Porque Josué es uno de los 2 espías que han regresado cuando Moisés envía a los 2 espías a la exploración de Canaán. Entonces el espionaje, Josué establece la providencia para el inicio, digamos, de este fundamento, o lo que veníamos hablando, la providencia de la partida, ¿de acuerdo? Enviando ahora sí 2 espías valga la redundancia, a espiar, ¿verdad?, a Jericó. Y los 2 espías regresan con informes positivos. Y así, entonces, los israelitas logran unirse con Moisés, porque esos espías llegan diciendo que es fácil vencer, ¿verdad?, a la gente, que la ciudad tiembla ante la llegada de los, ¿verdad?, del pueblo, y entonces el pueblo logra unirse con Josué y se logra el fundamento de sustancia. Vamos a leerlo para que nos quede más claro. Muy bien. El fundamento de sustancia centrado en Josué. Dijo Dios a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, imponle tu mano y colócale delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la comunidad, para darle órdenes en presencia de ellos y comunicarle parte de tu saber, con el fin de que le obedezca a toda la comunidad de los hijos de Israel. Números 27, 1-20. Josué era uno de los 2 que, al contrario de todos los israelitas que cayeron en la infidelidad durante el periodo de 40 días de exploración, se mantuvo firme sobre el fundamento de fe para el tabernáculo establecido por Moisés. De este modo, Josué pudo establecer el fundamento para el tabernáculo con fe y lealtad incambiables, exaltando el tabernáculo hasta el fin. Así, aunque Moisés había caído en la infidelidad, las tablas de piedra, el tabernáculo y el arca permanecían intactos sobre el fundamento establecido por Josué para el tabernáculo. Entonces aquí estábamos, ¿verdad?, aclarando incluso lo que hemos dicho al inicio, que aunque Moisés fallara, ¿verdad?, claudicara en el camino a Canaán, con solo una persona que lograse fidelidad, ¿verdad?, hacia el objeto de fe que Dios había establecido, que era el tabernáculo, entonces Dios podía continuar trabajando con Israel, ¿de acuerdo? Entonces aquí Josué fue el que logra esta fidelidad. Entonces Dios planeó llevar a cabo la providencia de la partida centrada en el agua de la roca, poniendo a Josué en el lugar de Moisés y haciendo que los israelitas internos le obedecieran y se colocasen junto a él sobre el fundamento para el tabernáculo. De acuerdo con esta providencia, Dios pensaba hacer que el pueblo entrase en la tierra de Canaán, estableciese la condición de indemnización a nivel nacional para eliminar la naturaleza caída y realizase el fundamento de sustancia centrado en Josué en el tercer curso. Entonces, a pesar de que Moisés había golpeado la roca 2 veces, los israelitas después, ellos aún así tomaron agua de la roca, ¿de acuerdo? Entonces, sobre ese fundamento, Dios puede continuar también, ¿verdad?, sobre la lealtad de Josué y también sobre que ellos hayan tomado agua de la roca, ¿de acuerdo? Okay. Josué, en obediencia al mandamiento de Dios, llamó a los dignatarios del pueblo y le transmitió la voluntad de Dios. Josué 1, 10, 11. Entonces ellos le respondieron diciendo: todo lo que nos has mandado lo haremos, donde quiera que nos envíes iremos. Todo el que sea rebelde a tu voz y no obedezca tus órdenes en cualquier cosa que le mandes, morirá. Tú sé valiente y firme. Josué 1, 1, 18.
Fueron 12 los hombres que envió Moisés en su segundo curso hacia Canaán para explorar la tierra. Números 13, 1 al 2. De estos solo 2 realizaron su misión con lealtad incambiable sobre su fundamento de corazón. Josué envió a 2 hombres a Jericó para explorar la ciudad. Después de haber cumplido su misión, los 2 hombres informaron con fe diciendo: cierto que Yahvé ha puesto en nuestras manos toda la tierra. Todos los habitantes del país tiemblan ya ante nosotros. Entonces todos los hijos de Israel nacidos en el desierto creyeron en las palabras de los espías, por su fe pudieron indemnizar el pecado de sus antepasados, que no habían sido capaces de llevar a cabo su exploración de 40 días de acuerdo con la voluntad de Dios. Siguiendo el curso de la providencia para la partida que habían establecido centrados en el manantial del agua de la roca, restauraron la posición de sus antepasados centrados en Moisés, que habían llevado a cabo la providencia para la partida por medio de los 3 milagros, de los 3 grandes milagros y las 10 plagas en su segundo curso. Los israelitas centrados en Josué siguieron también un curso de 3 días antes de cruzar el Jordán. Después de su curso de 3 días también fueron conducidos al Jordán por el Arca de la Alianza, que simboliza a Jesús y el Espíritu Santo, representados por la columna de nube y la columna de fuego. Ordenó Dios a Josué diciendo: escoged 12 hombres del pueblo, un hombre por cada tribu, y dadles esta orden: sacad de aquí de en medio del Jordán 12 piedras, que pasaréis con vosotros y depositaréis en el lugar donde paséis la noche. El pueblo salió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al oriente de Jericó. Las 12 piedras que habían sacado del Jordán las erigió Josué en Gilgal. Después de haber tomado las 12 piedras y haberlas puesto en el campo en la tierra de Canaán, Josué dijo: para que todos los pueblos de la tierra reconozcan que la mano de Yahvé es fuerte y para que vosotros temáis siempre a Yahvé, vuestro Dios. Josué 4:24. Centrados en Josué, que acampó en Gilgal, observaron también la fiesta de Pascua el día 14 del mes primero del año antes de ponerse en camino hacia la ciudad fortificada de Jericó. Conforme al mandamiento de Dios a los israelitas, habían 40,000 soldados en la vanguardia, seguidos por 7 jefes de los sacerdotes marchando con 7 trompetas que precedían el arca de la alianza, llevada por los sacerdotes levitas. Después el resto de los israelitas marchaba en la retaguardia, como les había mandado Dios. Los israelitas marcharon alrededor de la ciudad en esta formación durante 6 días, dando una vuelta cada día. Pero no hubo cambio en la ciudad. Tenían que restaurar por indemnización, con paciencia y obediencia absolutas, el periodo de 6 días de la creación que había sido invadido por Satanás. Después de haberse cumplido los 6 días con tal obediencia, el día séptimo los 7 sacerdotes con las 7 trompetas marcharon alrededor de la ciudad, dando 7 vueltas, tocando las trompetas. Y Josué dijo al pueblo: alzad el grito de guerra, porque Yahvé os ha entregado la ciudad. A su orden el pueblo alzó un gran grito, y los muros se desmoronaron. Josué 6. Josué destruyó al enemigo con una fuerza irresistible, derrotando en total 31 reyes. El fundamento para recibir al Mesías. Así fue establecido el fundamento de sustancia en el tercer curso de la restauración de Canaán. Por consiguiente, también fue establecido en este curso el fundamento para recibir al Mesías. Después del fundamento para recibir al Mesías a nivel familiar establecido por Abraham, y después del curso de indemnización de 400 años de esclavitud en Egipto causado por el fracaso de Abraham con la ofrenda, fue establecido el fundamento para recibir al Mesías a nivel nacional.
Entre tanto, los seres humanos caídos de aquel tiempo erigieron un reino poderoso, es decir, Egipto, centrados en Satanás, y se pusieron en contra de la providencia celestial de la restauración, como ya hemos visto. El Mesías no podría venir antes de que fuese establecido el reino del lado de Dios, que pudiese competir con el de Satanás, aunque ya había sido establecido el fundamento para recibir al Mesías a nivel nacional centrado en Josué. Sin embargo, los israelitas internos, al entrar en Canaán, cayeron de nuevo en la infidelidad y la providencia fue prolongada hasta el tiempo de Jesús. Bien, vamos entonces a resumirlo acá. Ya vimos entonces que el fundamento sustancia se va a lograr ahora. Dios escoge a Josué sustituyendo a Moisés, ¿de acuerdo? Entonces, así como Moisés estuvo unido a Dios, Josué tiene que establecer también, ya había establecido por esa unidad con el tabernáculo el fundamento de fe, ¿de acuerdo? Ahora los israelitas tienen que establecer el fundamento de sustancia uniéndose con Josué. Entonces establece la providencia para la partida, que tiene que ver con la exploración que hacen los espías en Jericó. De acuerdo, ya dijimos, ellos regresan con informes positivos y el pueblo se une con Josué. Incluso tanto que los jefes, ¿verdad?, y sacerdotes le dijeron a Josué que quien no se uniera con él, ¿verdad?, peligraba su vida. Ahora ven qué interesante, Josué tiene que seguir un curso con los números providenciales que el mismo Moisés tuvo que pasar, ¿verdad? Entonces vemos que hay un curso de 3 días antes de llegar al río Jordán. Los israelitas son acompañados por el arca de la alianza, que simboliza a Jesús y el Espíritu Santo, de igual forma que habían sido acompañados por la columna de nube, ¿verdad?, la columna de fuego que simboliza a Jesús y el Espíritu Santo, antes de entrar al Mar Rojo. Entonces ahí se repite, digamos, esta providencia. Ahora, cuando llegan acá a Gilgal, Josué hace erigir, ¿verdad?, un altar con las 12 piedras que sacaron del Jordán. Ahora, ¿por qué 12 piedras? Porque eso estaba simbolizando precisamente dentro del curso de Jesús, como ya lo hemos visto, ¿verdad?, que toda la providencia centrada en Moisés, pues está haciendo el camino que va a seguir Jesús. Esos 12 piedras, el altar que hace Josué, va a representar o representa a los 12 discípulos de Jesús. ¿De acuerdo? Okay. Y Josué entra exitosamente a Jericó, dice, destruye o derrota 31 reyes y entra a Canaán, o sea, conquista la tierra prometida. Entonces ahí, vamos a decirlo así, se cumple exitosamente el fundamento de sustancia. Sin embargo, ¿verdad?, para que la providencia de Dios se complete, la unidad de los israelitas con la providencia divina, es decir, con Moisés, en este caso, con Josué, que estaba sustituyendo a Moisés, pues duró mucho tiempo. O sea, se atrasó y se prolongó. En ese periodo de prolongación de la providencia, entonces ya se había creado un reino satánico. Este reino era Egipto. Ahora, a pesar de que se había establecido el fundamento exitosamente para recibir al Mesías, es decir, que el ser humano había eliminado, ¿verdad?, en el fundamento de sustancia, la naturaleza caída, y entonces podía recibir al Mesías, ahora el lado celestial tiene que elegir también un reino que pueda competir con el reino que se había establecido satánico en la tierra. Sí. Eso por un lado, ¿verdad? Por otro lado, ella y los israelitas vuelven a caer en la infidelidad. Entonces vemos que bíblicamente eso está registrado cuando ellos ya entran a Canaán. Ellos no destruyen todos los reinados que Dios les había mandado destruir, dejan vivir algunas tribus, y entonces estas tribus que adoraban ídolos falsos o dioses falsos contaminan la fe de los israelitas, y los israelitas terminan casándose con gente pagana, o sea, gente que no tiene fe en Dios, y se contamina. Entonces el fundamento de fe, el fundamento de sustancia, otra vez se pierde, y la providencia es prolongada hasta la llegada de Jesús. Entonces otra vez se pierde, ¿verdad?, lastimosamente. Y vamos a analizar después cómo se contamina realmente ese reino que Dios está tratando de formar. Del lado celestial se contamina una y otra vez
hasta que Satanás logra invadir todo el fundamento. Entonces se tiene que prolongar la providencia hasta la llegada de Jesús. ¿De acuerdo? Ok. Sí. Vamos a ver entonces cuáles son las lecciones aprendidas en el curso de Moisés. Hemos aclarado ya cómo recorrió Moisés el curso modelo para la providencia a la restauración. Examinando solamente la providencia de Dios centrada en Moisés, no podemos negar el hecho de que Dios está tras la historia humana, conduciéndola hacia un propósito absoluto. Algunas personas pueden llegar a pensar que la Biblia pudo haber sido escrita, ¿verdad?, por hombres muy inteligentes que quisieron armar un discurso lógico para convencer a un grupo de seres humanos. Yo no sé qué tan inteligentes pudieron haber sido los seres humanos hace miles de años. Sin embargo, es lógico pensar que esas coincidencias que encontramos, ¿verdad?, no pueden ser solo coincidencias, más bien. El curso de Jacob, el curso de Moisés y el curso que ahora vamos a ver con Jesús. Realmente Dios está tras la historia humana, por eso es que todo calza, ¿verdad? Los símbolos calzan, los cursos calzan, los periodos de tiempo calzan, tanto en la historia de Jacob como en la historia de Moisés, en la historia de Jesús. Por eso es que el principio divino declara, Dios está detrás de la historia del ser humano. A continuación, el curso de Moisés nos muestra que el grado de cumplimiento de la propia parte de responsabilidad del ser humano decide el éxito o el fracaso de la predestinación de Dios. ¿Dónde vemos esto? Dios llamó a Moisés para que llevara al pueblo, ¿verdad?, el pueblo de Israel a Canaán. Y al final, el mismo Dios le dice a Moisés que no puede entrar. Entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, hubo una falta de responsabilidad de parte de Moisés al golpear la roca 2 veces y por eso no se logró, digamos, la predestinación que Dios le había dado a él. El curso de Moisés también nos muestra que Dios no interviene en la parte de responsabilidad del ser humano, sino que solo interviene en el resultado. Esto es realmente importante. Dios no va a intervenir en lo que al ser humano le toca realizar. ¿Qué es lo que Dios puede recoger? El resultado. ¿De acuerdo? Pero Dios no va a intervenir en el proceso de que el ser humano tiene que cumplir su porción de responsabilidad. Al concretarse un curso o a completarse un periodo de tiempo, Dios va a recoger los resultados que se lograron en ese periodo de tiempo. ¿De acuerdo? Mientras eso ocurre, Dios no va a intervenir porque es el ser humano que le toca hacer su parte. Por otro lado, Dios nos muestra por medio del curso de Moisés que la predestinación de su voluntad es absoluta. ¿Cuál es la predestinación de Dios? Sí, sacar a la humanidad del mundo del mal y llevarla al mundo del bien. Sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlo a Canaán. ¿Verdad? Y esa es tan absoluta que él llega y escoge otra figura central como Josué para que lleve a su pueblo a Canaán. ¿De acuerdo? Sí. El curso de Moisés aún nos enseña otra lección, que cuanto mayor sea la misión de un ser humano, más duras serán las tentaciones que se le presentarán. Eso es una gran lección para nosotros. O sea, muchas veces los seres humanos pensamos que nuestro camino de fe se va a ir suavizando. Y según lo que estamos aprendiendo acá, entre más grande sea la misión de una persona a nivel de la providencia, más fuertes son las pruebas que tiene que atravesar. Entonces, por eso es que el camino de fe tiene que ser un camino realmente altruista, ¿verdad? Y de amor a Dios, porque de otra manera es imposible continuar. Ni Dios mismo puede conceder al ser humano gracia de modo incondicional, porque originalmente Satanás llegó a poseer al ser humano bajo la condición de la caída y podría acusar a Dios de injusticia si se le diera gracia al ser humano sin una correspondiente tentación. Por lo tanto, cuando Dios otorga al ser humano gracia, se asegura de ocasionarle una tentación que preceda a la gracia o a continuación de ella, o ambas cosas, para evitar así la acusación de Satanás. Que esto es lo que hemos venido, ¿verdad?, como hablando en el camino, de que Dios realmente, para poder bendecir al ser humano caído, porque eso no es original, o sea, Dios iba a dar las bendiciones, ¿verdad?, al por mayor, como digo yo, si no hubiera habido la caída. Pero como resultado de la caída, entonces en el camino de restauración, ahora Dios sí tiene que
que esperar, ¿verdad? Que existan las condiciones necesarias para poderlo bendecir, para que Satanás no acuse. Entonces no sé si tienes alguna duda hasta acá. ¿Está bien? Está bien. Entonces vamos ahora a estudiar el curso de Jesús para ver ¿verdad? Cómo se repite en la historia de Jesús lo que Moisés pasó. Okay. Muy bien. Sección 3. La providencia de la restauración centrada en Jesús. En el principio, Adán, que debía dominar a los ángeles, dio origen al infierno al ser dominado por Satanás. Por lo tanto, para restaurar la dominación de Adán por indemnización, Jesús, que vino como el segundo Adán, debía subyugar a Satanás y restaurar el reino de Dios. Jacob siguió el curso simbólico de subyugación de Satanás, mientras que Moisés siguió el curso en imagen de subyugación de Satanás. Entonces Jesús, que tenía que seguir el curso sustancial. Por consiguiente, Jesús tenía que cumplir el curso mundial de la restauración de Canaán, subyugando a Satanás, siguiendo el modelo del curso nacional de la restauración de Canaán, en el cual Moisés había subyugado a Satanás. Entonces ya eso lo habíamos analizado, ¿verdad? De la misma manera en que Jacob subyugó naturalmente a Satanás, ¿cómo se dio esa subyugación en su relación con Esaú? ¿Recuerdan? ¿Verdad? Que él, con todo lo que él hace, ¿verdad? Pues logra conquistar el corazón de Esaú, que estaba representando al arcángel Lucifer. Después en el curso de Moisés hay una subyugación a nivel nacional de Satanás, y con Jesús, entonces Jesús tiene que lograr la subyugación de Satanás a nivel mundial. Entonces aquí lo vemos, ¿verdad? La providencia de la restauración centrada en Jesús nos va a mostrar que el curso para subyugar a Satanás, ¿verdad? Va desde a nivel familiar con Jacob, que lo logra en nivel de símbolo, ¿verdad? Después a nivel nacional con Moisés, que lo logra a nivel de imagen, y ya con Jesús se concreta. El plan de Dios es concretar con Jesús la subyugación de Satanás a nivel mundial. ¿Ok? Entonces se va viendo, ¿verdad?, cómo el fundamento se va extendiendo hasta la llegada del Hijo de Dios. ¿Ok? Que es lo que Dios quiere lograr. Dijo Dios a Moisés: yo le suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Deuteronomio 18:18. Por un profeta semejante a ti, Moisés, Dios, quería decir Jesús, que seguiría el mismo curso que el de Moisés. Además dijo Jesús: el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Juan 5:19. El primer curso de la restauración mundial de Canaán, el fundamento de fe. La figura central para restaurar el fundamento de fe en el primer curso mundial de restauración de Canaán era Juan el Bautista. ¿En qué posición tenía Juan el Bautista que cumplir su misión? Hemos visto en el curso de Moisés que sus actos de romper las tablas de piedra y de golpear la roca 2 veces en el curso de la restauración nacional de Canaán centrada en Moisés permitía a Satanás la posibilidad de golpear a Jesús en caso de que el pueblo judío, que debería centrarse en Jesús, cayese en la incredulidad. Para que Jesús se librase de esta condición, el pueblo escogido de Israel, que estaba preparando el fundamento para su llegada, debería haberse unido en armonía, centrado en el templo, que era la entidad de imagen del Mesías. Sin embargo, los israelitas cayeron repetidamente en la infidelidad, creando así la condición para que Satanás invadiese a Jesús, que tenía que venir en el futuro. Para eliminar esta condición vino Elías, el profeta, y trabajó para la separación de Satanás, destruyendo a 850 falsos profetas, incluyendo a los de Baal y Aserá. Primera Reyes 18:19, y finalmente ascendió al cielo. Segunda Reyes 2:11. El profeta que vino como Elías para suceder y cumplir la misión de la separación de Satanás y para enderezar el camino del Mesías, Juan 1:23, era Juan el Bautista, de acuerdo con Mateo 11:14, Mateo 17:10-13. El pueblo judío también estaba sufriendo esclavitud bajo las naciones gentiles de Persia, Grecia, Egipto, Siria y Roma. Durante los 400 años del periodo de preparación,
para la llegada del Mesías desde los tiempos del profeta Malaquías, sin un solo profeta que los guiase. Entonces finalmente se encontraron con Juan el Bautista, que era el personaje que podía conducirles hacia el Mesías que vendría para la restauración mundial de Canaán. Moisés, que había sido establecido sobre el fundamento de separación de Satanás de 400 años de esclavitud en Egipto, aprendió el camino de la lealtad y la piedad filial en el palacio del faraón. Juan el Bautista, que fue situado sobre el fundamento de separación de Satanás del periodo de 400 años de preparación para la llegada del Mesías, con el fin de recibir al Mesías, aprendió también el camino de la lealtad y piedad filial hacia Dios, mientras vivía de langostas y miel silvestre en el desierto. El pueblo judío, incluyendo los jefes de los sacerdotes, pensaban que Juan el Bautista podría ser el Mesías. Lucas 3:15. De modo que Juan Bautista se colocó sobre el fundamento de 40 días de separación de Satanás y pudo establecer el fundamento de fe para la primera restauración mundial de Canaán. Entonces vemos acá. Vemos entonces que igual que en Moisés, que se estableció un primer curso de restauración de Canaán a nivel nacional, ya en el tiempo de Jesús se establece un primer curso de la restauración mundial de Canaán. ¿Okay? Entonces, para el establecimiento, para recibir al Mesías, necesitamos fundamento de fe, fundamento de sustancia, ¿verdad? Vemos que en el primer curso, el fundamento de fe, la figura que Dios escoge como figura central es Juan el Bautista. Ahora, Dios, durante todo el periodo de la historia que pasó, desde que ellos entran a Canaán, ¿verdad?, con Josué, hasta la llegada de Jesús, Dios está haciendo varios intentos de que los israelitas se mantengan fieles al templo, que era la representación del Mesías. Sin embargo, constantemente ellos se desviaban de la providencia divina, o sea, de la voluntad de Dios, y Satanás continuamente invadía ese fundamento. Entonces, Dios tuvo que enviar a Elías, ¿verdad?, en un momento de la historia, y Elías ayuda en la providencia de separación de Satanás, de separar al pueblo de Israel de Satanás y que volviera a confiar en Dios. Y dice que Elías destruye 850 falsos profetas. Sin embargo, Elías asciende al cielo y en la Biblia, en el libro de Malaquías, se revela que antes de que llegue el Mesías, antes de que llegue Jesús, Elías tiene que regresar. Y después en Mateo se revela que Elías es Juan el Bautista. ¿De acuerdo? Juan el Bautista es el que viene con la misión de separar de Satanás al pueblo de Israel. Entonces, él es la figura central. Ahora, el objeto condicional, o sea, el objeto o la ofrenda de Juan Bautista era la fe y obediencia precisamente a su misión. O sea, esa unidad con Dios en cumplir la misión de separar al pueblo de Israel de Satanás. Por eso dice aquí que yo vengo delante de él, ¿verdad?, a preparar los caminos del Señor. Y el periodo de indemnización, pues es todo el periodo de la vida de Juan Bautista que pasa en el desierto. Además de ya los 400 años de indemnización que el pueblo de Israel había pagado, ¿verdad?, siendo que no tenían ningún tipo de rey, sino que ellos eran dominados por otros reinados, ¿de acuerdo? Porque el reinado fue completamente desintegrado. Entonces acá se logra, ¿verdad?, este fundamento de fe, porque Juan Bautista realmente viene con esta misión y él cumple y hace que el pueblo de Israel se una con él, ¿verdad? Tanto que ellos pensaban que Juan Bautista era el Mesías. Entonces imagínense qué éxito en ese primer curso era en el fundamento de fe. ¿Okay? Le damos ahora el fundamento de sustancia, si se logra. El fundamento de sustancia. Juan el Bautista, situado en la posición de Moisés, estaba en la posición de padre y de hijo para el pueblo judío. En la posición de padre pudo restaurar por indemnización el fundamento de fe para la primera restauración mundial de Canaán. Al mismo tiempo, en la posición de hijo pudo establecer la posición de Abel para establecer la condición de indemnización a nivel mundial para eliminar la naturaleza caída. Entonces aquí Juan Bautista hace lo mismo que hizo Moisés. Recuerda que había restaurado en posición de padre el fundamento de fe y en fundamento de sustancia en la posición de hijo, colocándose como Abel. Juan Bautista también hace el mismo curso, ¿verdad? Entonces lo cumple exitosamente. Dios mostró al pueblo señales y milagros centrados en Juan el Bautista, y logrando que el pueblo judío creyese en él,
pensó llevar a cabo la providencia para la partida. Si el pueblo judío en los días de Jesús hubiese también creído y seguido a Juan el Bautista, a quien Dios había establecido para que creyesen en él por los milagros y las señales, podrían haber restaurado el fundamento de sustancia, estableciendo la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída. Y entonces podrían haber restaurado el fundamento para recibir al Mesías. Entonces Dios planea, ¿verdad? Una vez que Juan Bautista hace exitosamente el fundamento de fe, colocarlo entonces como figura Abel y al pueblo judío como Caín, ¿verdad? Entonces los judíos tienen que unirse con Juan Bautista, centrados en ¿qué? En los milagros y señales, ¿verdad? Igual que en la época de Moisés, ¿verdad? Que él tuvo que hacer milagros y señales para que el pueblo se uniera, y realmente ellos estaban impresionados con el poder divino que mostraba Juan Bautista. ¿De acuerdo? Entonces aquí hubiera alcanzado el éxito el fundamento de sustancia, pero vamos a ver qué ocurrió, ¿verdad? Posteriormente. El fracaso del primer curso de la restauración de Canaán a nivel mundial. El pueblo judío estaba en la posición de creer y seguir a Juan el Bautista sobre el fundamento de fe por él establecido. Por lo tanto, podían terminar la era del Antiguo Testamento y comenzar su nuevo curso de restauración de Canaán a nivel mundial. Sin embargo, como ya ha sido expuesto, aunque Juan el Bautista dio testimonio de Jesús como el Mesías, finalmente dudó de él. Mateo 11:3. Al negar que él mismo había venido como Elías, no solo bloqueó el camino para que el pueblo judío reconociera a Jesús, sino que provocó que lo traicionasen. Por lo tanto, Juan el Bautista abandonó la posición de Abel en el establecimiento del fundamento de sustancia, y en consecuencia el pueblo judío fracasó en establecer la condición de indemnización a nivel mundial para eliminar la naturaleza caída. De este modo, el fundamento para recibir el Mesías no fue establecido debido a que el pueblo judío fracasó en establecer el fundamento de sustancia. Así, el primer curso de la restauración de Canaán a nivel mundial terminó en un fracaso, previéndose una segunda o incluso una tercera prolongación como ocurrió en tiempos de Moisés. Entonces, el fracaso del primer curso de la restauración de Canaán a nivel mundial, Juan el Bautista finalmente abandona su posición de Abel. El pueblo estaba dispuesto a seguirlo. La Biblia es clara en eso, hasta creían que él era el Mesías, ¿ok? Pero Juan Bautista duda de Jesús, y al dudar de Jesús abandona su posición de figura central para el fundamento de sustancia, se abandona su posición de Abel. Entonces los israelitas no logran unirse tampoco con Jesús, porque la persona que iba a unir a los israelitas con Jesús era Juan el Bautista. O sea, ellos confiaban tanto en Juan Bautista que si Juan Bautista decía, él es el Mesías, sigámoslo, ¿verdad? Igual lo iban a seguir. Entonces, lastimosamente, el primer curso de restauración de Canaán a nivel mundial fracasa. Entonces, tiene que darse un segundo curso, ¿verdad? Igual que como en los días de Moisés. El segundo curso de la restauración de Canaán a nivel mundial. Fundamento de fe. Jesús sucede a Juan el Bautista en su misión. Juan el Bautista estaba en la posición de un Adán restaurado ante Jesús, que vino como el Adán perfecto. Por ello, Juan el Bautista tenía que establecer el fundamento para recibir al Mesías, completando todas las misiones dejadas sin cumplir por todas las figuras centrales que habían pasado en el curso de la historia, providencial hasta entonces, con el propósito de restaurar el fundamento de fe y el fundamento de sustancia. Entonces, guiando al pueblo judío, quien creería en él y lo seguiría sobre este fundamento, debería haberles llevado a todos ante Jesús, juntamente con todo el fundamento de la providencia. Después de esto, él mismo debería haber seguido a Jesús con extrema fe y lealtad. No obstante, Juan el Bautista se volvió más escéptico acerca de Jesús y por último le traicionó. Naturalmente, el pueblo judío que creía en Juan Bautista y le seguía como el Mesías, Lucas 3:15, se vio forzado a no creer en Jesús. El fundamento de fe que Juan el Bautista había establecido para el primer curso mundial de restauración de Canaán, al final fue invadido por Satanás. Por esto, el mismo Jesús se vio obligado a restaurar por indemnización este fundamento de fe, sucediendo a Juan el Bautista en su misión, y comenzando así el segundo curso mundial de la restauración de Canaán.
Jesús se separó de Satanás ayunando 40 días en el desierto, con el fin de restaurar por indemnización el fundamento de fe en la posición de Juan el Bautista. Jesús, aun siendo el Mesías, sucedió a Juan el Bautista, comenzando así el curso de la providencia de la restauración. Por esto Jesús dijo a sus discípulos que no dijesen públicamente que Él era el Mesías. Mateo 16:20. Entonces acá, ¿verdad? Como Juan Bautista abandona la posición, Jesús mismo tiene que sustituir a Juan el Bautista, ¿de acuerdo? Para hacer todo lo que Juan Bautista no logró. ¿Ok? Los 40 días de ayuno y oración de Jesús en el desierto y sus 3 grandes tentaciones. Primeramente debemos conocer las causas remotas e inmediatas de los 40 días de ayuno y oración de Jesús y sus 3 grandes tentaciones. La acción de Moisés de golpear la roca 2 veces llegó a ser una causa remota que obligaría a Jesús a ir al desierto a sufrir 40 días de ayuno y las 3 grandes tentaciones en la posición de Juan el Bautista, para restaurar el fundamento de fe en caso de que Juan el Bautista perdiera la fe. Entonces, ¿verdad? Ya habíamos explicado que hubo una condición simbólica que Satanás podía utilizar para atacar a Jesús, ¿verdad? Entonces, si eso se daba, Jesús tendría que ir al desierto, ¿verdad? Sustituyendo al profeta ¿verdad? Si cambiaba, si fallaba en su fe, para restaurar la roca que Moisés había golpeado 2 veces. ¿Okay? Entonces, a pesar que en el pasado hubiera la condición que le permitía a Satanás como invadir a Jesús o tentarlo, ¿sí? Si Juan el Bautista hubiera creído en Jesús, esa condición se elimina. Se eliminaría. Se eliminaría. Aunque ya hubiera estado establecida. Aunque hubiera estado una condición anteriormente, porque la condición simbólica es menor. No tenía que pagar por ella. No tenía ningún... Quedaba sin efecto si Juan Bautista tenía éxito. Por eso Dios, previendo todas las condiciones que habían sido falladas en el curso de Moisés, por eso es que Él levanta a Juan el Bautista. ¿De acuerdo? Y también recordemos que los israelitas habían constantemente fallado, no uniéndose con el templo que representaba al Mesías. Entonces eso también era otra condición. Lastimosamente, que le daba más fuerza a Satanás. Sí. Entonces, por eso es que Dios manda a Elías, ¿verdad? Que fue su primer intento. Y bueno, ahí después vamos a ver qué fue lo que pasa en la época de Elías y por qué Elías no logra, ¿verdad?, el éxito completo de su misión. Entonces tiene que esperar un periodo de tiempo para que Juan Bautista pueda nacer y con la misma misión. Pero definitivamente, si Juan Bautista cumplía su parte de responsabilidad, todas las condiciones que habían sido previamente establecidas del lado satánico iban a ser eliminadas. Okay. Juan Bautista perdió la fe. Satanás invadió el fundamento que había establecido. Esta fue la causa inmediata por la cual Jesús tuvo que sufrir el ayuno de 40 días y las 3 grandes tentaciones en la posición de Juan el Bautista, para restaurar por indemnización el fundamento de fe perdido, estableciendo un fundamento de 40 días de separación de Satanás. Entonces, ¿por qué motivo Satanás tentó a Jesús con las 3 grandes tentaciones? En la Biblia, Mateo 4, 1 al 10, leemos que Satán le mostró piedras y le dijo que les ordenase convertirse en pan. Después lo llevó al pináculo del templo y le dijo que se tirase abajo. Finalmente lo llevó a una montaña muy alta y dijo a Jesús que le daría todo el mundo si se postrara y le adorara, tentando así a Jesús 3 veces. Satanás causó la caída del ser humano, haciéndole fallar en el cumplimiento de las 3 bendiciones. Por lo tanto, el propósito de la creación no se realizó. Jesús vino para llevar a cabo el propósito de Dios para la creación, restaurando estas 3 bendiciones prometidas por Dios. Por consiguiente, Satanás trató de impedir que realizase esto, tentándolo para bloquear el camino de la restauración de las 3 grandes bendiciones. ¿Cómo afrontó y venció Jesús esas 3 grandes tentaciones? Aquí hay algo muy importante. ¿Por qué es que Satanás, vamos a decir, tiene la potestad de tentar a Jesús? Esto es bien extraño, ¿verdad? Por las condiciones. Por las condiciones que se habían dado antes. Por la falla de Juan Bautista, entonces Satanás tiene la potestad y por eso es que lo tienta.
¿Qué quiere decir esto? ¿Que había una posibilidad que Jesús fallara? Sí, por eso Satanás lo tienta, sino para que va a perder el tiempo, ¿verdad? Pero la condición de Jesús de sacrificarse por la voluntad de Dios lo hace un vencedor. Entonces el principio divino explica cómo afrontó Jesús y venció en esas 3 tentaciones, ¿de acuerdo? Jesús lo hace invirtiendo lo que Adán no logró hacer, ¿verdad? Adán falló y Jesús lo que va a hacer es exactamente lo que Adán no pudo hacer, ¿de acuerdo? Dice, después que Jesús ayunó 40 días, Satanás se le apareció y le tentó diciendo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Recuerda que era, ¿verdad? Cuando Moisés golpea la roca. Entonces, Satanás ahora quiere poseer la roca, definitivamente. Y la roca está representando al Hijo de Dios. O sea, no era una roca cualquiera, ¿verdad? Es un símbolo. Pero simbólicamente es el mismo Jesús. O sea, si Jesús le obedece, entonces él mismo se está entregando en manos de Satanás. Entonces, eso lo leemos en Mateo 4:3. Esta tentación significaba que Satanás retendría la posesión de la piedra para siempre, en caso de que Jesús, en su curso la restauración mundial de Canaán en el desierto, fuese infiel y optase por convertir las piedras en pan, con el fin de llenar su estómago hambriento sin tratar de restaurar la piedra, así como previamente los israelitas no habían podido soportar el hambre y habían caído en la infidelidad en la restauración nacional de Canaán. ¿Sabe qué importante? O sea, ¿cuál era la condición que tenía también Satanás de tentar a Jesús en un momento en donde él tenía hambre, ¿verdad? Era precisamente que los israelitas en el curso de Moisés no habían soportado el hambre y se habían quejado y habían, ¿verdad?, hecho todo eso un problema difícil para Moisés. La respuesta de Jesús a su tentación fue, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. La respuesta de Jesús a la primera tentación de Satanás significa que aunque estuviera a punto de morir de hambre, el problema no era el pan para el cuerpo físico, sino que él mismo tenía que triunfar superando la tentación de Satanás y convertirse en alimento de la palabra de Dios que pudiese salvar los cuerpos espirituales de toda la humanidad. La primera tentación era para que Jesús pudiera establecer la posición del Mesías con individualidad perfecta, superando la tentación en la posición de Juan el Bautista. Otra condición que le dio potestad a Satanás de tentar a Jesús fue precisamente que Satanás estaba ahí en ese momento en la posición de Juan Bautista. O sea, no del Hijo de Dios, sino en la posición del profeta. ¿De acuerdo? Satanás fue vencido al fin por tales palabras de Jesús, quien le hizo frente con la voluntad de Dios desde la posición del principio. Jesús, superando la primera tentación y estableciendo de este modo la condición que permitía la restauración de su individualidad, es decir, la primera bendición, ¿verdad?, de ser hijo de Dios, estableció el fundamento para la restauración de la primera bendición de Dios. ¿Ok? Entonces, así fue como Jesús afrontó la primera tentación y sale exitoso y queda en la posición, ahora sí pasa de ser profeta a ser otra vez el Hijo de Dios, ¿de acuerdo? Ok. A continuación, Satanás llevó a Jesús al pináculo del templo y dijo, si eres hijo de Dios, ya Satanás sabía, ¿verdad?, que él ya estaba en la posición del Hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, tírate abajo. Mateo 4:5-6. Podemos comprender que Jesús es el templo principal y que los santos son templos dependientes. Por eso es que la tentación es del templo, ¿verdad? O sea, lo lleva a lo más alto del templo y dice, tírate. O sea, está tentando a Jesús para destruir el templo, que significa, ¿verdad?, el templo de Dios, ¿ok? O sea, nosotros, seres humanos, hijos de Dios, son templo de Dios. Jesús, siendo hijo de Dios, es el templo de Dios. Entonces, en realidad lo que él quería destruir era Jesús. Si Jesús se tiraba desde la posición de Señor a la del hombre caído, ¿verdad?, Satanás ocuparía la posición de soberano del templo en lugar de Jesús. Quiere decir, entonces ya Jesús hubiera perdido el derecho de salvar a los seres humanos y Satanás hubiera quedado otra vez dominando completamente al ser humano. En esta ocasión le respondió Jesús diciendo,
no tentarás al Señor tu Dios. Mateos 4:7. En realidad, Adán debió haberse colocado en la posición de Señor del arcángel y no al revés. Entonces aquí Jesús está invirtiendo, ¿verdad? Adán se sometió al arcángel y Jesús le está sometiendo al arcángel Lucifer. ¿Okay? La tentativa del ángel de situarse en la posición de Señor del templo era un acto fuera del principio. Por ello, no debería haberse atrevido a tentar a Dios con semejante acto fuera del principio, tentando a Jesús, el cuerpo de Dios, pues Él realiza su providencia de acuerdo solo con el principio. Por otra parte, Jesús, al haber vencido la primera tentación, estableció firmemente su posición como Señor del templo, como templo sustancial con su individualidad restaurada. Por lo tanto, Él no estaba ya en la posición de ser tentado por Satanás. Satanás debería haberse marchado sin tentar de nuevo a Jesús. O sea, ya después de la primera tentación que Jesús había superado, Satanás no tenía por qué haberlo tentado más. Pero Satanás actúa fuera del principio, entonces hace sus jugarretas, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Sí. De este modo, superando su segunda tentación, Jesús, que vino como templo principal, novio y padre verdadero de la humanidad, estableció la condición que le posibilitaba restaurar a todos los santos a la posición de templos dependientes suyos, novias suyas e hijos verdaderos, creando así el fundamento para la restauración de la segunda bendición de Dios. ¿Okay? Entonces la segunda bendición de Dios es la de hacer familias. Entonces Jesús ya podía dar, ¿verdad?, a través de Él, la bendición de Dios a los otros seres humanos, o sea, convertirlos en hijos, pues tener una familia mundial, ¿de acuerdo? Dice, a continuación Satanás llevó a Jesús a una montaña muy alta y mostrándole todos los reinos del mundo y su gloria le tentó diciendo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Mateo 4:9. Jesús, que vino en calidad de Adán perfecto, era el soberano de toda la creación, ya que está escrito que Dios puso todas las cosas bajo el dominio de Cristo. 1 Corintios 15:27. Entonces Satanás, que conocía este principio, llevó a Jesús a la cima de una montaña, poniéndolo en la posición de Señor de todas las cosas, y le tentó, entonces con el fin de que Jesús, el segundo Adán, también se sometiese a él, así como Adán se había sometido en el principio. Jesús respondió a esto diciendo, al Señor tu Dios adorarás, solo a Él darás culto. Mateo 4:10. Entonces acá, ¿verdad? Satanás lo que está haciendo es tentando a Jesús para que le entregue todas las cosas, porque realmente ya Jesús era el dueño de todo, ¿de acuerdo? Sí. Cuando Él ya supera las dos primeras tentaciones. El principio es que Satanás también adore y sirva a Jesús, que apareció como el cuerpo de Dios, el Creador. Por otra parte, Jesús ya había establecido el fundamento que le posibilitaba restaurar la primera bendición, es de ser Hijo perfecto de Dios, la segunda bendición de Dios, es decir, de ser el Padre de la humanidad, al haber superado las dos primeras tentaciones. Por lo tanto, es natural que dominase toda la creación también, al restaurar la tercera bendición de Dios sobre este fundamento. Entonces respondió según el principio, queriendo decir que no había razón para ser probado de nuevo con tentaciones sobre la creación, la cual estaba ya sobre un fundamento victorioso. O sea, ahí, ¿verdad? Jesús lo que le está diciendo, o sea, al Señor tu Dios adorarás, ¿de acuerdo? Sí. Pero realmente se ve como, o sea, la arrogancia de Lucifer, ¿verdad? O sea, que a pesar de que ya Jesús era el Señor de todas las cosas, Él seguía, ¿verdad? Ahí como el necio, dice uno, tratándonos de ganar, ¿qué? Porque ya Jesús había sido victorioso. ¿Ok? El resultado de la separación de Satanás por el ayuno de 40 días y las tres grandes tentaciones. En primer lugar, Jesús pudo restaurar por indemnización todo lo que tenía que ser restaurado a lo largo del curso providencial hasta aquel momento, con el fin de establecer el fundamento de fe. Restauró por indemnización las ofrendas de Caín y Abel, el arca de Noé, la ofrenda de Abraham, el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón. Restauró por indemnización el juicio de los 40 días de diluvio de Noé, los 3 periodos de 40 años y los 2 ayunos de 40 días de Moisés, los 40 días de exploración en Canaán,
el curso de 40 años de los israelitas en el desierto, los 400 años de Noé de Abraham, los 400 años de esclavitud en Egipto y todos los otros periodos del número 40 perdidos hasta sus días. En segundo lugar, Jesús pudo establecer la condición que le posibilitaba realizar las 3 grandes bendiciones de Dios y restaurar por indemnización el fundamento de 4 posiciones, porque él tenía que pasar de la posición de Juan el Bautista a la posición de Mesías. Jesús se convirtió en el ser sustancial que había realizado la ofrenda y podía ser considerado la sustancialización de las tablas de piedra, el tabernáculo, el arca de la alianza, la roca y el templo. Entonces rápidamente lo vemos acá. En el segundo curso de la restauración mundial de Canaán, a nivel mundial, el fundamento de fe es exitosamente establecido por Jesús. ¿De acuerdo? O sea, él se tiene que colocar como la figura central sustituyendo a Juan el Bautista. Y el objeto de fe, ¿verdad? Obviamente son los 40 días de ayuno que él hace en el desierto. Ahí aparece el número 40, ¿verdad? Como una condición de separación de Satanás. Las 3 tentaciones, que ya las explicamos. Y el periodo de indemnización, ¿verdad? Que son los 40 días de ayuno. Entonces, Jesús cumple exitosamente el fundamento de fe, restaurando todas las fallas que han habido en el pasado, ¿verdad? Centrado en esta ofrenda tan, voy a decirlo así, elegante que él hizo, ¿verdad? Y entonces se establece el fundamento de fe a nivel mundial para recibir al Mesías. Vamos a ver qué pasa con el fundamento de sustancia, ¿verdad? Si se logra o no se logra sobre este fundamento de fe que estableció Jesús.